Sean bienvenidos a este nuevo video. Hoy estaremos hablando un poco de nuestra selección mexicana, ¿no? Una selección que hemos tenido tres versiones en estos últimos tres partidos de, de la Copa del Mundo. Tres partidos interesantes de analizar, más que nada. El México, por ejemplo, el México contra Sudáfrica, ¿no? Vimos a un México un poco activo, un poco más movido. Después vimos un México contra Corea, más inseguro, ¿cómo se dice? No muy fino en los pases, en el planteamiento, en lo que realmente quería el cuadro mexicano jugar. Y en el partido último contra Chequia, vimos a un México nuevamente más atrevido, pero ese México lo vimos más que nada en el segundo tiempo, ¿no? Todo el primer tiempo de la selección mexicana contra República Checa, fue un México que vimos como contra Corea, ¿no? Con esa inseguridad ese, no sé, ese nerviosismo, ¿no? Esa falta de creatividad de parte de la selección. Y, y más que nada, bueno, mis puntos de vista de qué necesita la selección mexicana para llegar a la cima, ¿no? Hoy hablaremos más que nada de qué necesita la selección mexicana para llegar a cuartos de final, para llegar a semifinales. ¿Qué necesita la selección? Primero que nada, que se la crean, sí. Aunque suene chistoso, aunque suene irónico, pero sí, que se la crean. Que se la crean realmente. Yo sé que a lo mejor República Checa no era el mejor rival para demostrar un fútbol temido, pero sí para demostrar que aquí están, que están presentes, que pueden llegar a más, que pueden aspirar a más, que ellos mismos se crean que tengan esa mentalidad de querer ser, de querer llegar más allá y no tener ese conformismo que siempre ha tenido el jugador mexicano. Un conformismo muy común, demasiado común en, en los jugadores mexicanos, pero a mi punto de vista veo una selección más atrevida. Claro, es una selección muy diferente a las selecciones que ya hemos visto, pero que a mí me gusta, ¿no? A algunos no le agradaban la convocatoria de, por ejemplo, Julián Quiñones, por ejemplo, Santi Jiménez, por ejemplo, Álvaro Fidalgo, jugadores que a lo mejor no son para muchos el hecho de que no sean 100% mexicanos, pero realmente no se, ahora sí como dicen, el mexicano nace donde se le da su regalada gana, ¿no? Así es el mexicano, el mexicano nace donde se le da su chingada gana y punto. Pero entiendo que a muchos no les agradará la idea porque más que nada pues, es algo a lo que no está acostumbrado la selección mexicana, ¿no? A nacionalizar jugadores para la selección mexicana. Entiendo pues ese rechazo, ¿no? De parte de la afición, pero a mí la verdad no me molesta. Selecciones grandes, algunos de sus jugadores no son 100% del país al cual le están representando, pero creo que
esta es mi forma de ver el fútbol, es mi manera de entenderlo. A mí me agrada porque, bueno, me voy a desviar un poco, pero el negocio del fútbol mexicano, ya un poco más político, la corrupción en el fútbol mexicano, y mucha de esa corrupción es de las razones por las cuales pues México no trasciende algo más, ¿no? Muchos jugadores muchos jugadores promesas que tenían ese talento que al final se perdió por no haber dado una mochada, ¿no? No debutaron por no haber dado una mochada, y casos así hay un chingo de casos de jugadores grandes, jugadores que prometían, que al final no debutaron, porque no tenían el dinero para debutar. Y voy a dar un ejemplo, por ejemplo, la selección brasileña, una selección con 5 copas del mundo. Argentina, una selección que tiene 3. Francia tiene 2. Uruguay tiene 2. Italia tiene 4. Alemania tiene 4. Entonces, países donde el fútbol sí trasciende más, ¿no? Donde sí le dan las oportunidades a la gente que tiene ese talento, y ahí están los resultados. Brasil debutaba jugadores que venían de la favela, ¿no? Que venían de la pobreza, que venían de lo más abajo, pero que tenían un talento grandísimo, terminaron debutando. ¿Y qué pasó? Pues sí, pasó lo que pasó. Brasil actualmente tiene 5 copas del mundo, ¿qué más podemos decir, no? Pero es eso, es el darle la oportunidad al jugador y sobre todo la oportunidad de estar ante el escenario más grande, ¿no? De representar a tu propio país. Pero pues si en México esos jugadores se están perdiendo, a mí me parece bien nacionalizar. Si no hay una solución para la corrupción en el fútbol mexicano, pues me parece bien el nacionalizar jugadores que tienen talento y que pues si quieren jugar para la selección mexicana, pues a todo dar, ¿no? Para mí, por ejemplo, Álvaro Fidalgo me parece un jugador impresionante, fantástico. A lo mejor no es un jugador top de los mejores jugadores del mundo, pero es un jugador talentosísimo que sí le suma, que ya demostró, incluso, por ejemplo, ese gol que termina marcando ante Chequia, determinante, estuvo donde tuvo que estar, ha dado partidos buenos, a mi parecer, a mi punto de vista, es un jugador que sí le suma a la selección. Por ejemplo, Julián Quiñones también es un jugador que le suma mucho a la selección. Entonces, ese tipo de jugadores, pues da alegría tenerlos, ¿no? Se nacionalizaron por algo, se sienten mexicanos. El mexicano nace donde se le da su chingada gana. No entiendo cuál es el problema. Entonces, volviendo un poco más al tema, lo que necesita la selección mexicana es un mejor planteamiento, ¿no? Al menos en el vestuario, fuera del campo, se ha visto una selección unida, una selección que conecta, ¿no? Que está conectada, que están todos en el mismo canal. Se ha visto una selección que se sienten como en familia, y eso es un punto muy bueno. Ahora, el planteamiento. Creo yo que la selección sí tiene un cuadro para competir. Gilberto Mora me parece fantástico. No había podido hablar de él, pero Gilberto Mora es un jugadorazo.
está joven, a mi punto de vista debería de tener más minutos. Es un jugador que se la parte en el campo, es un jugador que va, lucha, pelea los balones, quiere ayudar, quiere apoyar, más que nada, ser útil en la selección, y lo ha estado haciendo muy bien. Yo lo que veo mucho en Gilberto Mora es esa, ¿cómo se puede, cómo se dice? Se me fue la palabra. Tiene ese atrevimiento esa confianza al agarrar el balón. Se siente con mucha confianza al tener la pelota, ¿no? Y es algo muy bueno, porque es algo, por ejemplo, ha habido jugadores mexicanos, voy a dar el nombre, por ejemplo, uno de ellos, Diego Lainez, jugadorazo que al final no terminó de explotar su talento, y lo que yo siento que le pasó a Diego Lainez es precisamente eso, ¿no? Esa falta de confianza de él, de que él se la creyera. Y hoy Gilberto Mora se la cree. Hoy Gilberto Mora se siente con esa confianza, agarra el balón como si fuera un jugador ya de experiencia. Él va, la pide, la pelea. El segundo gol de la selección mexicana ante República Checa, él termina participando también en esa jugada. Entonces es un jugador que es bueno tenerlo en la cancha, es bueno tenerlo jugando. ¿Por qué? Porque se anima a hacer este tipo de cosas, porque se siente la confianza, ¿sí? Malo que se sentía nervioso. Entonces, a mi punto de vista, yo le daría, al menos mi punto de vista es iniciar con Gilberto Mora. Lo ha hecho muy bien, lo hizo bien ante Chequia. Yo metería de inicio a Gilberto Mora. A lo mejor no para tenerlo todo el partido, pero algo va a hacer. Algo le va a beneficiar a la selección, ¿sí? Pues ya por último, en resumen, creo que la selección mexicana necesita creérsela, ¿no? De que se dé cuenta de que esa es selección anfitrión, perdón, de que está jugando en casa, de que toda la gente, todo el país mexicano está con ellos. Entonces tiene que aprovechar esa confianza, que se sienta en confianza, que se la crea de ir por más, ¿no? A lo mejor, no sé, puede que nos echen en 16avos, puede que nos echen en cuartos, puede que nos echen en octavos, no sé. Pero siento que la selección jugando de esta forma, ante grandes selecciones, que se sientan con la confianza de creérsela, de que saben, porque juegan bien, es un buen planteamiento, es un buen equipo, pero más que nada es eso, ¿no? Que todos estén conectados, de que se la crean, que realmente se puede, porque creo que eso en varios mundiales pasados fue lo que pasó muchas veces, ¿no? Que a lo mejor la selección ante varios países, ante varias selecciones se sintió chiquita, cosa que no debe de ser así. En un mundial todo puede pasar. Entonces, siento yo que la selección, llegando de forma más motivada, más atrevida en hacer las jugadas, en atreverse a hacer más cosas, creo yo que la selección puede avanzar
pues aspirar a más, ¿no? A no aspirar a poco, a no conformarnos como en mundiales pasados, de decir, me conformo con un quinto partido, no. Hay que creérsela. Brasil se la creyó, Argentina se la creyó, Francia se la creyó, España se la creyó y fueron campeones del mundo. Hay que creérsela. Sí, a lo mejor nos echan rápido, sí, pero siento yo que con esa confianza de agarrar el balón, de creer, de mostrar, creo yo que se puede llegar a más. La selección juega bien, solo tiene que jugar bien en todos los partidos, porque hasta el más mínimo error sentencia una eliminación. El más pequeño error sentencia tu fin en la Copa del Mundo. Entonces, claro que la suerte también influye mucho, pero creo yo que la confianza de uno mismo influye también más, ¿no? Porque los nervios, el nervio te traiciona. Los nervios te traicionan y ¿qué pasa? Empiezas a cometer errores. Entonces la confianza de uno mismo es muy importante. Entonces, perdón, esperemos que la selección se sienta con esa confianza y logre sacar el resultado. Vamos contra Ecuador y pues hay que animar a la selección. Nos vemos.